La semana pasada dejamos al Buda posterior a que ya había vencido a las huestes de Mara, a los hijos de Mara. También había resistido a las hijas de Mara. Las hijas de Mara que había tratado de tentarlo, había podido trascender, resistir. Y incluso a Mara había podido confrontar. La confrontación de Mara la había resistido y exitosamente el Buda estaba sereno y pacífico. Ya en ese momento el Buda se quedó completamente consigo mismo, a punto de alcanzar la iluminación. Ahora, se nos dice que en esas 7, o lo que en algunos récords, algunos anales tradicionales de las escrituras budistas fueron 9 semanas, pasaron una serie de acontecimientos. Por ejemplo, hubo un acontecimiento que se revela como que hubo una tormenta muy fuerte en ese entonces. Después de todo, tenemos que recordar que el Buda estuvo en el monzón indio. Y si has ido alguna vez a India y has ido a algún monzón, incluso en México, cuando llueve, las tormentas son torrenciales. Entonces cae mucha agua. Y parece que el Buda estuvo en esas 9 semanas a lo largo de una serie de tormentas. Hubo una en particular que fue tan densa que se nos dice que uno de los dioses, un dios serpiente o el rey de las serpientes, se acercó y al ver que el Buda estaba tan mojado y estaba ahí en medio de esa tormenta, extendió sus cabezas, sus 7 cabezas, y lo cobijó completamente. El Buda, es decir, se puede imaginar la imagen, el Buda estaba sentado a punto de alcanzar la iluminación y Mucalinda, o Muchalinda, como se le llama, se extendió desde la parte de atrás y hizo como una sombrilla para cubrirlo completamente, hasta que la tormenta cesó y después se fue. Hubo otra serie de acontecimientos, pero el Buda, confiando un poquito más en su intuición, más de lo que había aprendido de sus maestros, decidió hacerle caso a una experiencia mística espontánea que tuvo cuando era muy joven. Cuando era joven, eh, contemplando eh, el campo, tuvo una experiencia de absorción, una experiencia que ahora le podemos llamar una mística espontánea, en la cual tuvo una absorción muy profunda. Y confió en ella. Y se sentó y empezó a concentrarse, a enfocarse, a llegar a un estado de completa serenidad. Se nos dice que pasaron varias noches, algunos dicen que pasaron varias semanas, y poco a poco empezó a profundizar más en su meditación, hasta que en algún momento empezó a tener una serie de contemplaciones. Empezó a contemplar sus vidas pasadas, lo que había acontecido en sus vidas antes de haber llegado a ser Siddhartha Gautama. Empezó a contemplar lo que había hecho, lo que había dejado de hacer, lo que había logrado, lo que no había logrado. Después empezó a contemplar, se nos dice en otra noche, lo que otros seres habían hecho. Es decir, empezó a ver las incontables vidas de otros seres y cómo habían logrado cosas y no habían logrado otras cosas. Así a lo largo de cada noche empezó a tener una serie de visiones, hasta que en algún momento pudo tener una visión propiamente de la naturaleza de las cosas. O podrías decir, la suma de todas sus visiones que tuvo a lo largo de esas noches se sumaron propiamente y lo llevaron a tener una experiencia de la naturaleza de las cosas, un percatamiento de la existencia como tal. O como se dice tradicionalmente, llegó a un punto en el cual tuvo su iluminación, tuvo una lucidez completa desde la cual el panorama total de la existencia, el escenario total de la existencia se manifestó. Y en ese momento entendió, tuvo una aprehensión, un insight, que son palabras bastante típidas para lo que la tradición nos dice. La tradición nos dice que tuvo por fin la iluminación, alcanzó la iluminación. Ahora, se dice que cuando llegas a esos planos de experiencia, hay menos cosas que decir. Uno puede decir mucho con respecto a la ética en el budismo, puede decir mucho con respecto a la organización, digamos, monástica, puedes decir incluso mucho de la meditación, pero ya que llegas a estos niveles de experiencia, las palabras se vuelven cortas, no, no sugieren mucho, y sobre todo cuando se habla de la experiencia del percatamiento del Buda, esa experiencia que era la primera vez alguien la había alcanzado. Sin embargo, la tradición budista nos habla de 3
formas en que se puede aproximar la experiencia de alguien que alcanzó la iluminación. Primero, se habla de una experiencia a un nivel cognitivo. Es decir, la iluminación es una experiencia de perfecto vislumbramiento, perfecta lucidez con respecto a la naturaleza de las cosas. Ahora, se nos dice que en este estado de radiante y lúcida conciencia, uno tiene una experiencia que trasciende las dualidades que usualmente nosotros experimentamos. El punto de vista o la perspectiva dual que todos tenemos se trasciende y simplemente uno mora en una lúcida, luminosa, radiante conciencia no dual. Es una forma de aproximar la experiencia de iluminación. Otra, que se podría decir en términos un poco más emocionales, es que uno, cuando alcanza la iluminación, tiene una sensibilidad infinita hacia todo lo que existe. La calidad emocional que se tiene es como de rapport completo con toda la creación, con toda la existencia. Y se llega a tener una experiencia de completa sensibilidad, amor o compasión hacia todo lo que existe. La tercera forma de aproximar lo que es la iluminación, digamos que es a un nivel un tanto más volitivo, es decir, de volición. Una de las experiencias o una de las ocurrencias que toman lugar cuando uno ve las cosas como son, es que la voluntad de esta persona se vuelve creativa, espontánea. Constantemente está buscando formas de actuar creativamente, de buscar medios hábiles e incluso de comunicar. Ahora, estas tres partes, la parte cognitiva, la parte emocional, la parte volitiva, juntas, por así decirlo, forman esta experiencia de iluminación que se dice la tradición alcanzó el Buda. Ahora, en cuanto acabó estas noches y acabó todo este proceso que tomó lugar en Siddhartha Gautama, se dice que el Buda hizo tres cosas inmediatamente después, que podrías decir que es la forma que la mente iluminada se empezó a comunicar consigo mismo y hacia afuera. Se nos dice que el Buda habló consigo mismo, habló con los dioses y habló con otras personas. Inmediatamente después de su iluminación tuvo lugar una comunicación. La primera fue una comunicación hacia sí mismo. Es algo interesante si lo ves. Inmediatamente después de que el Buda alcanzó la iluminación, tuvo una reflexión para sí mismo y se nos dice que pronunció o que afirmó lo que había pasado. Es decir, inmediatamente después de que se iluminó, se dijo a sí mismo, ya llegué, ya estoy aquí, por fin he logrado lo que tanto había anhelado, por fin he contestado las preguntas con las cuales empecé mi trayecto. Esas disyuntivas en las cuales me habían llevado a esta búsqueda, por fin están contestadas. Y en diferentes formas o en diferentes libros se habla de esta afirmación que se hizo a sí mismo el Buda. Hay una muy buena que viene de un libro que se tradujo como La Luz de Asia, de un hombre que lo escribió, basado en un poema canónico que se llama el Lalitavistara Sutra. Es un poema del Vajrayana que es realmente lírico, realmente profundo y bastante agradable. Ahora, un hombre, un británico, lo tradujo hace 100 años. Y lo tradujo y le dio al nombre de este poema, le puso La Luz de Asia. Y es bastante poderoso. Podrías decir que Siddhartha Arnold es como el Milton del budismo. Milton fue un poeta cristiano que tradujo mucho de la Biblia o del Viejo Testamento en inglés. Ahora podrías decir que Siddhartha Arnold fue el Milton del budismo. Hizo este poema que se llama La Luz de Asia. Y en ese libro, que ya fue traducido también al castellano, expresa cómo el Buda se dijo a sí mismo después de iluminarse. Dijo, por fin, resplandeciente, rejuvenecido y fuerte, se levantó bajo el árbol y en voz alta dijo estas palabras destinadas para ser escuchadas por todos los tiempos y todos los mundos. Habité muchas moradas de la vida, buscando siempre al que construyó estas prisiones de los sentidos, llenas de aflicción, y mi combate incesante fue penoso. Pero, desde ahora, a ti,
constructor de este tabernáculo, a ti ya te conozco. No construirás más estos muros que contienen el sufrimiento. No levantarás ya la techadumbre que tus artificios, ni colocarás nuevas vigas sobre la arcilla. Tu casa está destruida y su principal sostén roto. Es la ilusión quien la construyó. Desde ahora voy a caminar sin cesar para alcanzar la liberación. O sea, es la forma que Siddhartha Arano habla de lo que el Buda se dijo a sí mismo, la afirmación que tuvo. Que a un nivel lo puedes interpretar a un nivel psicológico, propiamente cuando uno puede tener una experiencia de un logro de algo, pero toma como tal vez unos instantes, unos momentos después, tal vez unos días después de que has integrado el impacto, las implicaciones de esa experiencia, que a ti mismo te reconoces que ya lo lograste. Ya lo hice, por fin lo hice, por fin llegué a lo que es. De alguna forma es la forma en que se habla de este momento en el que el Buda se dijo que lo que había logrado. Después, el segundo tipo de comunicación que tuvo el Buda después de su iluminación fue con lo que se podría decir los dioses. Si recuerdan, la semana pasada hablé que el budismo, la India antigua, siempre ha creído en dioses, pero no son dioses creacionales, no son dioses como los que existen en las tradiciones monoteístas, no son dioses de la creación, que hicieron la creación, sino más bien es la forma en que se explican cómo se manifiestan las energías naturales del universo. Es decir, las energías que ocurren en el universo se manifiestan de varias formas. Y unas de ellas adquieren personalidad, y a estas se les llaman dioses. Podrías decir que son los dioses paganos del budismo. Así como en Latinoamérica tuvimos dioses paganos, en la India tuvimos. Y el budismo nunca ha tenido dificultad para integrar la naturaleza desde donde trata de expresar su mensaje. El mismo Buda no tiene pleitos para estas energías naturales del universo que se cristalizan. Ahora, una de ellas, hay dos particulares. Una se llama Indra y otra se llama Brahma Sahampati. Se nos dice que el Buda inmediatamente después de iluminarse tuvo momentos en los cuales pensó, reflexionó si era posible que otras personas llegaran a la experiencia que él había tenido. Si otras personas podían haber llegado o podrían llegar a ver las cosas desde la que él lo vio. Después de todo, él pensó, es una verdad muy sutil, es una verdad muy profunda, es una verdad difícil de percibir, difícil de discernir. ¿Podrán llegar otros seres a verla como yo la vi? Entonces nos dice que Brahma Sahampati, este Dios, el Dios de los 1000 mundos, oyó o vio o percibió lo que estaba pasando por la mente del Buda y pensó, tengo que comunicar con él, tengo que decirle algo. Y se nos dice que le apareció al Buda en una visión, Brahma Sahampati, y que Brahma Sahampati le dijo, Señor, por compasión, por sensibilidad hacia todos los seres, y tomando en cuenta que hay seres que solo tienen un poco de polvo, deberías enseñarles lo que tú aprendiste, enseñarles lo que tú viste. Deberías de hacer conocer a otros lo que tú viste. Ahora se nos dice que esta comunicación que tuvo Brahma Sahampati con el Buda se manifestó en el Buda en otra visión. Se dice que enfrente de él vio como todo el universo eran como un estanque de lótuses, los cuales había lótuses que estaban sumergidos en el fango, había lótuses que estaban a medio salir del estanque y había lótuses que ya habían salido, pero que todavía estaban en botón, que no se habían abierto. Es decir, lo que le dijo Brahma Sahampati se manifestó en una visión de esta forma con el Buda, como un estanque de lótuses. Ahora, podrías interpretar que lo que el Buda tuvo en ese momento fue otro momento de integración de su experiencia de iluminación. Hasta ese momento se expresa mucho que la iluminación del Buda fue un nivel, podrías decir, cognitivo, fue un nivel como de conciencia lúcida de las cosas. Pero hay una contraparte, sobre todo en el budismo tardío y en el budismo temprano también, de que la iluminación tiene un constituyente de visión clara, pero también de sensibilidad hacia todos los seres. Podrías decir que este rapport que tuvo con Brahma Sahampati representa ese nivel de sensibilidad
emocional, de compasión, que el Buda integró posterior a su iluminación. No solo vio las cosas, sino vio el sufrimiento de otros y vio el potencial que tenían otros de alcanzar eso mismo que había alcanzado. Y la tradición nos lo revela como en esta mitología, en este diálogo que creó el Buda con este ser o con el Dios de los mil mundos, Brahma Sahampati. El Buda aceptó hablar. Entonces se nos dice que se puso de pie y empezó a recorrer diferentes lugares. Y pensó, ok, ¿a quién le puedo comunicar esta visión? ¿Con quién puedo entablar un diálogo que lo ayude a él o a ella a llegar a esta experiencia? E inmediatamente pensó en sus dos antiguos maestros. Estos maestros que le habían enseñado, que la vez pasada hablamos, que le habían enseñado muchas experiencias, aunque no lo habían llevado a la iluminación, pero que amablemente habían tratado de ayudarle espiritualmente. Entonces pensó en estos dos y se dice que descubrió que su primer maestro ya había muerto una semana antes. Se dio cuenta con su visión paranormal que ese maestro ya había muerto, una semana antes apenas. Entonces pensó en su segundo maestro y también vio que había muerto, supuestamente, la noche anterior. Una coincidencia, ¿no? Está interesante. Los dos habían muerto ni una semana. En el lapso de una semana sus dos maestros antiguos habían muerto. Entonces dijo, bueno, entonces ¿a quién le puedo enseñar? Y pensó en sus 5 compañeros ascetas, sus 5 discípulos, a veces lo dicen, sus 5 asistentes, las 5 personas que lo acompañaron en todo su periodo asceta. Y pensó en instruirlos a ellos. Entonces los buscó, vio que estaban en el Parque de los Venados, un parque de los venados en donde solían estar, meditando, practicando, discutiendo, etcétera, donde moraban, y se nos dice que fue hacia ellos. Ahora no se saben cómo estaban estos 5 ascetas. Posiblemente estaban con una pequeña palapa, algo que apenas los cubría de los elementos, pero siendo afines a las mortificaciones, posiblemente ni eso tenían. Los sutras, los diálogos del Buda, ni siquiera nos dan detalles de este tipo. No pierden el tiempo con estos detalles. Entonces lo que nos dicen es que estaban juntos estos 5 ascetas y que vieron llegar al antiguo Siddhartha Gautama. Lo vieron llegar y se dijeron unos a otros, mira quién viene ahí. Viene Siddhartha Gautama, el que se hizo indulgente, el que dejó la vida santa, el que decidió comer comida sólida. No le hagamos caso. No le hagan caso. Eran muy educados. No le iban a correr ni le iban a decir cosas feas, ¿verdad? Pero no le hagamos caso. Dijeron simplemente. Entonces se fue acercando el antiguo Siddhartha, Gautama, se fue acercando y pareció que no pudieron mantener su palabra, no mantener su deseo de no hablarle. Inmediatamente uno de ellos se puso de pie, le tomó el cuenco donde juntaba sus alimentos, otro le preparó un asiento y otro le recogió su segundo manto, porque los monjes o las ascetas usaban 2 mantos, uno para cubrirse y uno para cubrirse de los elementos cuando era muy fuerte. El otro le tomó su manto, que es una forma muy cortés que en la India hasta ahorita te tratan cuando llegas a un lugar, inmediatamente te atiende. Entonces uno le puso un lugarcito para que se sentara. Y se sentó y empezó a hablar con ellos. Empezó a tener un discurso. No se sabe cuánto tiempo habló con ellos, pero posiblemente fueron meses los que estuvo ahí hablando con ellos. Y empezó hablando con respecto a lo que había pasado, empezó a decirles a ellos, les afirmó que ya había alcanzado con la iluminación. El antiguo Siddhartha Gautama les dijo, señores, ya alcancé la iluminación. Ellos pues realmente no le creían mucho. Lo veían radiante, tal vez veían que algo había cambiado, pero no estaban ahí como tan convencidos. Esta escena, sobre todo, que se le conoce como el primer discurso del Buda, se representa en la iconografía india, en la iconografía tibetana, incluso en la china japonesa, como que sus discípulos están arrobados oyéndolo. Pero en realidad cuando lees los diálogos, sobre todo del Pali Canon, los suttas del Pali Canon, te das cuenta de que no era así, que estaban un poquito reticentes, estaban un poquito no muy confiados de lo que el Buda les decía. Sin embargo, o se nos dice que el Buda tuvo que decirlo 3 veces para que ellos lo oyeran. Es decir, no solo les dijo una vez que había alcanzado la iluminación, se los dijo 2 veces.
Y no viendo que no estaban convencidos, se los dijo 3 veces. Pero la tercera vez, la forma cambió. No nada más les afirmó lo que había alcanzado, sino les dijo, hermanos, ¿he hablado yo de esta forma antes con ustedes? Yo he dicho algo como esto antes. Y ellos le dijeron, no, no has dicho. Y les dijo, no lo he dicho porque no lo había alcanzado. Ahora lo digo. Permítanme enseñarles. Entonces dice que esta tercera vez ya le dieron toda su atención. Dijeron, ok, vamos a oírte. Y lo oyeron. Como dije, no se sabe cuánto tiempo estuvieron hablando. Posiblemente fueron meses. Aparentemente eran 5 más Siddhartha. Entonces, 2 de ellos iban a recolectar comida, porque parece ser que los convenció de comer después de todo. 2 de ellos iban a buscar comida al pueblo aledaño y después regresaban y seguían sus conversaciones, seguían sus debates, sus discusiones. Como te digo, no se sabe exactamente qué enseñó el Buda. Se nos dice, por ejemplo, el Majjhima Nikaya, que es un tipo de récord de los diálogos del Buda, que es el más antiguo, no se nos dice qué fue lo que enseñó. Fue en posteriores sutras, es decir, más posteriores sutras, que se nos dice que enseñó, que fueron las 4 nobles verdades. Pero en los récords más antiguos no se nos dice que enseñó. Y habla un poquito del carácter de la enseñanza del budismo, que no lo puedes precisar propiamente como una enseñanza u otra. Tal vez la forma que se interpretó posterior, tal vez siglos después, fue como que se habló de las 4 nobles verdades, pero cuando menos en los récords más antiguos no se dice eso. Sin embargo, parece ser que sí tuvo el antiguo Siddhartha un impacto con estos 5 ascetas. Habló con ellos, les dijo muchas cosas, les pidió que practicaran, contemplaron muchas cosas, les habló el panorama de su experiencia, les habló de muchas diferentes prácticas, les dijo, les instó a practicar, y a lo largo de los meses se nos dice que cada uno de ellos llegó al percatamiento, llegó a tener la misma experiencia que él tuvo. Pudo por fin comunicar su experiencia a otros seres humanos. No solo el Buda se comunicó hacia sí mismo, afirmó lo que había alcanzado, no solo pudo comunicarlo con otros seres, como nos dice, como dioses, con estas manifestaciones naturales del universo, sino que pudo comunicarlo a otros seres humanos que estaban alrededor. Y lo pudo hacer efectivamente porque nos dicen que ellos mismos alcanzaron este percatamiento y pudieron llegar a ver la naturaleza de las cosas como lo había visto el Buda. Por fin, el Buda no solo había consumado la iluminación, no solo había podido crear una enseñanza, sino había podido crear una comunidad viva de personas que también como él pudieron llegar a la iluminación.